Si no tienen una iglesia donde van, pues pueden hacer esta su casa. Pero si van a una iglesia, pues entendemos, la vamos en nombre de Jesús. Pero como dijo mi esposa, estamos comenzando, llevamos 2 meses aquí, desde que abrimos, y el Señor es el que tiene control sobre todas las cosas, y Él traerá cuando Él diga traer, y hay que confiar en Él, alabado sea el nombre de Jesús. Yo quería también decir unas palabras, yo escucho un pastor todos los domingos por la mañana, un hombre que siempre he admirado, y él estaba hablando de lo que está sucediendo allá con Irán y todo eso. Y la Biblia dice que Jesús diciendo que habrán rumores de guerra y todo, pero que ese no va a ser el fin. Y el hombre va a tratar de hacer paz con todo el mundo, pero es cuando Dios diga, cuando todo va a suceder, alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo sé que ellos están allá en guerra, es como yo otras veces he dicho aquí. Si uno va al comienzo en Génesis, esta guerra es familiar, porque todos ellos, si uno viene a ver, son todos familia. Y es una guerra desde el comienzo, desde Abraham, comenzó a suceder, cuando ellos pegaron a dividirse, unos para un lado y otros para el otro. Y mucha gente no lo ven así, pero es una guerra familiar, espiritual, y el hombre no es el que la va a detener, sino el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a entrar en el mensaje rapiditamente. Vamos a buscar en Mateo 25. We're going to be looking at Matthew chapter 25. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo 25. Y vamos a hoy estar hablando de las 10 vírgenes. And today we're going to be talking about the 10 virgins. Mi alma te adora, Jesús. Una parábola bien conocida, Parable very well known, que muchos predicadores hablan de ella y muchas personas también estudian. that many preachers talk about and many people study. Y vamos a leer el verso 1 y 2, alabado sea el nombre de Jesucristo, de Mateo 25. And we will be reading from Matthew chapter 25 verses 1 and 2. Todo lo tenemos. Amen. We all have it. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y el pueblo que espera a Cristo dice: Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Amen. We will be reading again in Matthew chapter 25 verses 1 and 2. It reads, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios bueno de poder y misericordia. Padre, tuya es la gloria, tuya la honra, y tú eres el poder, Dios mío. Padre, me propongo a predicar tu palabra una vez más, Padre Santo. Como siempre te digo, no te pido que me quites, sino que pases el carbón encendido por mis labios y seas tú hablando a nuestras vidas. Seas tú, Dios mío, instruyéndonos a través de tu palabra, Padre Santo. Padre, yo te pido que tú te sigas glorificando en nuestras vidas y sigas siendo conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Padre, y enséñanos a ser hacedores de tu palabra. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may now be seated. Y el tema, And the theme, prepárate antes de que sea demasiado tarde. prepare yourselves before it's way too late. Prepárate antes que sea demasiado tarde. Prepare yourselves before it's way too late. Se supone que nosotros como cristianos, It should be us as Christians que estemos ya preparados para recibir al Señor. that we are already prepared to receive the Lord. Que estemos preparados para cuando esa trompeta suene, When those trumpets soar, nosotros escuchemos esa trompeta. Alabado sea el nombre that de we may be able Jesucristo. to hear those trumpets. Dice la palabra The Bible says que nosotros tenemos que estar viviendo una vida agradable ante los ojos del Señor.
that we must live a life that gravitates towards the Lord. Y que Jesús enseñó muchas parábolas And that Jesus had very parables. y todas tenían que ver con el reino del Señor. And it had to be with the kingdom of the Lord. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Jesús enseñó esta parábola para hablar de su venida y del estado espiritual de las personas. Jesus shared these parables to understand more about his coming. Porque dice la palabra Because the Bible says que las 10 vírgenes todas tenían lámparas. that the 10 virgins, all of them had lamps. Todas estaban esperando al esposo. All of them was waiting for the Y bridegroom. todas estaban en el mismo lugar. And they were all in the same place. So, esto representa a la iglesia. So this represents the church. Todos los que pertenecen parecen creyentes, pero no todos están preparados. Those that appear to be creator or creation. Hoy en but not día all nosotros of them. vemos mucho eso en muchos templos. Today we see that in many temples. Uno ve muchas personas en un templo You see many people in a temple, y uno dice, wow, mira, esta casa tiene muchos cristianos. and one says, wow, this house has many Pero Christians. solo el Dios del cielo But only God in heaven sabe y conoce quiénes de verdad son discípulos de Él. knows and realizes who truly Él are es el único disciples. que puede escudriñar el corazón del hombre. He's the only one that can know a person's heart or a man. Nosotros vemos lo de afuera, We see from the outside, vemos las actitudes de las personas, we see the attitudes of people, vemos cómo la persona habla we see how one talks, y decimos, wow, es un cristiano. and we say, wow, they're a Christian. Pero Dios en el cielo But God in heaven dice, ese no me sirve, says, that one doesn't serve me. ese no me busca, That one doesn't seek me. ese pretende ser He cristiano. pretends to be a Y Christian. es triste uno predicarlo, And it's sad one preaching, pero es una realidad. but it's a reality. Por eso es que la Biblia dice That's why the Bible que says todo el que diga Señor, Señor, that all who say, Lord, Lord, no van a entrar al reino de Dios. won't enter the kingdom of heaven. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones. Why? Because the Lord knows our Él hearts. sabe si en nuestra lámpara, que en nuestro corazón tenemos aceite. He knows that the lamps, which is our hearts, have oil. Y Él conoce, porque el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. And He knows because it's the Holy Spirit that dwells El in us. Espíritu Santo se mueve por toda la faz de la tierra. The Holy Spirit moves all around the world. Y aunque uno no le sirva al Señor, And even if one doesn't el serve the Espíritu Lord, Santo está ahí. the Holy Spirit's still there. Porque uno sabe cuando uno va a hacer algo que está equivocado, Because one knows when they're going to do something wrong, en la mente a uno le viene al corazón, no lo hagas que te vas a meter en problemas. the lion heart tells you don't do it Y because ese es el you're in Espíritu trouble. Santo hablando a nuestras vidas, And that's the Holy Spirit talking to our pero lives. no está activado en nuestra vida. But it's not activated in our Porque lives. una cosa es servirle a Dios, Because one thing is to serve God, tener aceite de Dios en uno, have an oil from the Lord, a que uno escucha al Espíritu Santo hablarle from one hearing the Holy Spirit talk to y them, uno lo sigue ignorando. and one keeps ignoring them. La palabra a nosotros nos enseña que hay que orar sin cesar Yes. The Word tells us that we must pray y hay que vivir cerca de Dios. and we must live close to God. Hay dos tipos de creyentes, There's two different types of creators. que son los prudentes y son los incesados, Amen. Hallelujah. que son los que hacen las cosas como Dios demanda There's one that they do y what son God los tells que them to dicen do, que hacen pero no hacen. and there's others that say they're going to do it and they don't Por do eso it. en Mateo 25 del 3 al 4 That's why in Matthew chapter 25 dice, verse las 3 and 4, insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. it says the 5 who were foolish didn't take enough oil for their lamps, but the other 5 were wise enough to take along extra oil. Santo eres Las tú. 10 vírgenes tenían apariencia de preparación, pero solo 5 tenían reserva de aceite. The 10 virgins had an appearance that they were all saved, but only 5 were actually saved. Entonces, ¿qué nos explica qué viene siendo el aceite en nuestras vidas? So what does that explain? What is it Bien. that the oil's in our lives? Viene siendo la vida nuestra espiritual. Our spiritual lives, Viene siendo la comunión con Dios.
our relationship with God, y la presencia del Espíritu Santo activa en nuestras vidas. and how the Holy Spirit is activated in our lives. Eso viene siendo el aceite de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. That goes to be the oil that God gives in our lives. Porque ahí dice en la parábola Because the parables say que ellas todas se cansaron that all of them were tired y se durmieron. and they fell Y el asleep. problema no estaba en que se cansaron y se And durmieron, the problem wasn't that they porque were tired nosotros or fell también asleep, dormimos y descansamos, because we also go to sleep and get tired. sino que ellas habían 5 preparadas But if not, there was only 5 that were y prepared 5 que no estaban preparadas. and 5 others that weren't prepared. O sea que el problema no era que se durmieron, So the problem wasn't that they fell el asleep. problema es que no estaban preparadas. The problem was that they El weren't problema prepared. era que cuando el novio llegara, el esposo llegara, When the husband came, ellas tuvieran esa lámpara encendida para que esa luz estuviera brillando en ella. that they had that lamp prepared so that that light was bright in them. Porque si no tenemos nuestra lámpara encendida, Because if we don't have our lamps on, como dije ahorita, like I said no earlier, vamos a escuchar la trompeta cuando suene. we're not going to hear the trumpets. Porque la Biblia dice que el único que viva en el Espíritu The Bible says the only one that lives in the son los que Spirit van a escuchar esa trompeta cuando suene. are the only ones that are going to hear the trumpets when it soars. En Mateo 25:5 dice, And Matthew 25 says, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. that they all fell asleep as the bridegroom came. Y la crisis espiritual aquí es que, como dije, no es que se hayan dormido, sino que 5 no estaban preparadas. And the problem wasn't that they were sleeping. 5 vivían diciendo que le servían al Señor, 5 of them were serving, saying pero that they vivían served, lejos de verdad del Señor. but truly they were far away El from Señor en God. la Biblia dice The Lord says in the que de Bible labio el pueblo lo honra, that with their words the pero people su worship corazón Him, está lejos de Él. but their hearts are far away from Que Him. hoy en día es fácil pretender ser cristiano. Nowadays it's easy to pretend. Hoy to be en día Christian. todo el mundo dice, yo tengo a Dios en mi corazón. Many people say they have God in their Pero en hearts. verdad uno conoce la verdad si uno de verdad le está sirviendo a Dios. But in reality, one knows that they're truly seeking Porque God. muchas veces en muchos sitios uno dice, ¿quiénes se van con Cristo? And many times in places they ask who are going Y with todo el Christ, mundo levanta la mano. and everyone raises their hand. Pero si el Señor fuera a mostrarle a ese predicador de verdad quiénes se van a ir But if the Lord was to demonstrate those who were truly y to mandar know, a levantarse, va a ser una sorpresa para los que Él no le diga que se levanten. it would have been a surprise for those who Pero, didn't. pero lo primero que harían, van a criticar a ese predicador, van a decir, ese hombre está mal. But many people would say and criticize that person is Pero wrong. nosotros dentro de nuestros corazones sabemos si de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios. But us in our hearts, we truly know if we're doing the will Una de of las God. cosas que cuando Dios mora en uno, One of the things is when God dwells in es one, que uno hace todo con amor y por amor a Dios. is that because someone does Ya uno something no lo love hace for como God. lo hacía antes. Many people don't do it like how they did Porque back cuando el then. Espíritu Santo mora en nuestras vidas, Because when the Holy Spirit dwells in our cuando el lives, Espíritu Santo está activo en nuestras when vidas, He's activated in our lives, ese amor de Dios mora en nuestras vidas. that love in God, Y no nos tienen que decir que hagamos las cosas con amor de Dios, and we don't need to say that we don't do porque ese amor ya está dentro de nosotros. it, because that love is already Ese in us. amor mana desde adentro hacia afuera. That love is from the inside and out. Y la gente se da cuenta And the people realize que tú eres diferente a ellos. that you are different from them. Porque una persona Because a que le person sirve a Dios that serves God y está en un trabajo, and is in a job, y porque los empleados hablan malo, and because the employees speak bad, para que uno sea parte del corillo, to be part of the tú group, no te vas a poner a estar hablando malo también como ellos. you're not going to go speaking Y bad va a to llegar them. el día que ellos van a decir, este hombre, esta mujer es And the diferente. day's going to come, they're going to say that man Porque and desde woman que is está different. trabajando aquí, yo no lo he oído hablar malo. From the day that I've heard them working here, I haven't heard them speaking wrong. Siempre se conduce con respeto hacia todo el mundo. They always conduct themselves with respect to Y nunca others, lo oímos maldecir. and we never see them do bad.
Y ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. And that is when we are the difference. Porque el testimonio de nosotros Because our testimonies es el que le testifica a ellos que somos diferentes. is what shows them that we are Y different. ahí entonces Dios nos abre la puerta. And that's when God opens the Y door. podemos decirle a esas personas And we can tell those people, de dónde Dios nos sacó, where did God take de us dónde from? Dios nos levantó, Where did He lift us? de dónde Dios nos recogió y nos montó Where nuevamente. did He pick us up and brought us to something new? Porque nosotros muchos venimos a los caminos del Señor destruidos. Because many of us come to the Pero el amor de Dios destroyed. repara toda herida y sana toda herida en nuestros But corazones. the Lord of God heals our Porque el hearts. Espíritu Santo, Because the Holy Spirit, desde que lo aceptamos, since we accepted Él it, comienza a trabajar en lo profundo de nuestros He corazones. starts to work in the Él hearts of comienza a our hearts. cambiar nuestras vidas. He starts to change our Él lives. comienza a cambiar la tristeza en alegría. He changes the sadness Y to nos da joy. un gozo eterno. He Alabado gives sea el us nombre de eternal Jesús. joy. Pero tenemos que estar cerca de Dios. But we have to be close to Tenemos God. que demostrar que somos verdaderamente discípulos del We Señor. have to demonstrate that we're true disciples Porque of hoy en God. día la fama es o decir yo soy cristiano. Because many times we see that everyone says Pero hoy they're en día hay Christian. que decir quién de verdad es discípulo del Señor. And nowadays you have to say who truly is a Porque disciple. cuando Jesús andaba en la tierra, Because when Jesus was in the Él land, no estaba buscando cristianos. He wasn't looking for Él Christians. estaba trayendo discípulos He was bringing para que disciples escucharan la voz de Dios so that they can hear the voice y of se God. convirtieran al Señor de corazón. And they converted to Him by their heart. Y los verdaderos discípulos en aquel entonces And the true disciples in that time, lo seguían. they followed Him. Muchos Many, en una parte de la Biblia in one part of the Bible, pegaron a irse they started to leave porque decía que la palabra era dura. because they said the word was too Y hard. cuando el apóstol Pablo se lo dijo a Jesús, And when the Apostle Paul told Jesus, la respuesta de Jesús, the response from Jesus was, ¿te quieres tú ir también con ellos? do you also want to leave with them? ¿Y qué le dijo Pedro? And what did Peter say? ¿Para dónde me iré si tú eres el único que tiene palabra verdadera? Where shall I leave if you're the only one who has true word? Porque predicar la palabra, Because to preach the word, como está en la Biblia, like it is in the como el Bible, Señor quiere que uno la predique, like the Lord wants one le to choca a preach la it, gente. it has a hold on many people. Porque la Biblia dice Because the Bible que la says verdad nos hará libre. that the truth Pero will set us tenemos que free. aceptar esa verdad en nuestra vida para que nos haga libre. But we have to accept that truth to be Mientras estemos free. en negación, And while we're el negotiating, Espíritu Santo no puede hacer el trabajo en nuestras vidas. the Holy Spirit can't move in our lives. Por eso es que tenemos que tener esa lámpara llena de aceite todo el tiempo. That's why we have to have our lamps full of oil all the En time. Mateo 25, 6 al 8 dice: In Matthew 25, 6 to 8 Y says, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Matthew chapter 25 verses 6 to 8 says, At midnight they were rose by the shout, Look, the bridegroom is coming. Come out and meet him. All the bridesmaids got up and prepared their lamps. Then the 5 foolish ones asked the others, Please give us some of your oil because our lamps are going out. Hay tres cosas espirituales que no se pueden prestar: There are 3 spiritual things that we can't give. tu oración, Your tu prayers, santidad your holiness, y la relación con Dios. and the relationship with God. Eso, si no lo tenemos, Those 3 things, if you don't have it, nuestra lámpara se mantiene seca. our lamps become Aunque dry. alumbremos un poco, Even if we brighten a bit, pero no va a ser tanto el alumbramiento, but the light isn't so bright, porque entonces la gente no va a ver esa diferencia en nosotros. then people won't see that difference. Pero in us. cuando el aceite está fluyendo, But when the oil's flourishing, como ahorita decía, like earlier I said, la gente se da cuenta que hay algo diferente en nuestras vidas. the people realize that there's something different in our lives. Las oportunidades espirituales tienen límite. The spiritual opportunities have a limit. Porque en Mateo 25:10 dice: Because in Matthew 25:10 says, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. But while they were done to buy oil, the bridegroom came,
Then those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked. Y qué triste final, conocer a Dios, pero de lejos. But how sad is it to know God but from far? Porque decir, yo sé quién es Dios, Because to say, I know who God is, yo lo conozco, I know him, pero no vivir cerca de Él, but to not look close to him, estamos lejos de Él. we are far from Y him. aunque a veces podemos decir, wow, Él está allá en el cielo, And we can say, wow, he's in heaven, está lejos, he's far. pero la Biblia dice But the Bible says que Él rodea toda la tierra, that he's all around que the su earth, presencia está donde quiera en el mundo entero, that his presence is in the que whole aún las world, tinieblas no lo pueden contener. that nothing can hold him. So, Dios está donde quiera. So God is everywhere. Lo que nos alejamos somos nosotros. What pulls us away is us. Nosotros somos los que decidimos no servirle a Él. We are the ones who decide to not serve him. Y entonces va a suceder esto, And then this is going to que happen. dice en Mateo 25, 11, 12. That Matthew chapter 25 verses 11 Señor, to 12. Señor, ábrenos. Mas Él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Later, when the other 5 bridesmaids returned, they stood outside calling, Lord, Lord, open the door for us. But he called back, believe me, I don't know you. Y esto es una enseñanza poderosa que Jesús trajo, And this is a powerful lesson that Jesus brought dejándole saber al pueblo to show us, the people, que Él viene para buscar a una iglesia. that he's coming to pick up a church. Que nosotros somos la esposa de Cristo. That we are the wives of Christ. Y no es que nos vamos a todas a unir y convertirnos en una mujer, eso es un simbolizo. And it's not that Simbolismo. we're going to all turn into a woman. It's a symbolism. Porque la Biblia dice que Dios nos va a tener y nosotros vamos a reinar con Él. Because the Bible says that we will be reunited again with the Lord. Y nosotros lo que tenemos es que buscar la presencia de Dios, And we must look for the presence of mantener God. el aceite en nuestros corazones, Maintain the oil in our mantener ese hearts. Espíritu Santo activo The Holy Spirit activated. y no despegarnos de Él. And not to push away. Miren, from un it. ejemplo en el principio de la Biblia. An example in the beginning of the Bible, Noé, Noah. nunca la tierra había visto lluvia. Never in the land there was rain. Ellos no sabían lo que era llover. They didn't know what rain was. Y cuando Dios le habló a Noé And when God spoke to y le dio Noah un mandato, and gave him something, Noé hizo como la virgen es prudente. Noah acted like the virgin, the true virgin. Cuando se preparó cuando nadie más lo hizo. He prepared when no one else was doing Dice la it. Biblia que él tuvo 120 años construyendo el arca. The Bible says it was 120 years he was constructing the Y ark. cuando la gente se le acercaba, And when people got close to que him, decían que está haciendo este loco, they said, what is this crazy person él les doing? predicaba y decía que Dios le dijo que iba a llover. He preached to them saying, God said it's going to rain. Y como nunca había llovido, And because it has never la rained, gente no le creía. the people didn't believe him. ¿Y qué se parece a eso a este tiempo? And what does that appear like in this Que time? cuando nosotros le predicamos las almas del Señor, When we preach about the Lord, como no le estamos mostrando una imagen, like how we're not demonstrating an image, ellos dicen, ¿dónde está Dios? they say, where's God? Nunca lo hemos visto. They say, we've never seen ¿Tú has him. hablado en persona con Él? Have you ever spoke to him in person? Y ese era un pensar que yo tenía antes cuando joven. And that's a thought I had when I was a youth. Que escuchaba a la gente decir que Dios me habló y Dios habló a través de alguien. When I would hear people say, God spoke and God spoke through me. Y yo no lo podía entender ni aceptar. And I couldn't even understand it or believe it. Pero cuando Dios me trajo a sus caminos, But when God brought me to his path, y yo orando en mi casa, and I praying in my house, porque le pedía sabiduría para entender la Biblia, because I was asking for wisdom to understand the escuché una Bible, voz que me habló a mi corazón. I heard a voice talking to my heart, Y era la voz del Espíritu Santo, and it was the voice of the Holy que Spirit me decía que me iba a enseñar a entender la Biblia. that told me you're going to understand and learn the Y ahí yo Bible. comprendí And there I understood que
que Dios podía hablarle al ser humano directamente. that God could speak to a Ahí yo human comprendí directly. And that I Que el understood Espíritu Santo es real. that the Holy Spirit is Y real. ahí yo comprendí And there I que understood tú no lo ves pero lo sientes. that you don't see him but you feel Que tú him. no lo ves pero lo oyes. But you don't see him but you hear Y him. cuando tú lloras, Él llora contigo. And when you cry, he cries Y with cuando tú you. te sientes solo, Él te And acompaña. when you feel lonely, he is Y there cuando with tú you. te sientes triste, Él te da alegría. And when you feel sad, he brings you Y joy. es la diferencia del poder de Dios. And that's the difference of the power of Pero God. es cuando tenemos nuestro aceite en nuestro corazón. But that's only when we have the oils Y in el our aceite es el heart. Espíritu Santo de Dios. And the oil is the Holy Spirit of Él God. es el que nos enseña todas las cosas. He's the one that shows us Es que everything. muchas veces vamos para un sitio It's because many times we go to a y tú place sientes en tu corazón que no debes ir. and you feel in your heart you shouldn't Y tú go. sigues contendiendo con ese And you pensamiento. keep fighting with that Pero thought. sigues sintiendo no debo ir. And you keep feeling, should I Es go or porque el not? Espíritu Santo te está diciendo que no vayas. It's because the Holy Spirit's telling you Porque not to entonces go. si tú vas Because if you y go te sucede algo, and something happens, Dios te va a decir, yo te dije que no fuera. God is going to tell you, I told you not to go. Pero el Espíritu Santo, But the Holy Él Spirit, siempre está presto para hablar a nuestras vidas. He's always there to Él speak to siempre our está con lives. nosotros para ayudarnos. Always there to help us. Pero nosotros a veces cerramos el oído But it's us that close our y lo ears ignoramos. and ignore Him. ¿Cuántas veces uno no va a un sitio How many times does one go to a y place te sientes incómodo? and you feel uncomfortable? Y sientes que no te perteneces ahí. And you feel like you don't belong Y ese es el there. Espíritu Santo redarguyendo tu corazón. And that's the Holy Spirit bothering your heart. Diciéndote, muévete de aquí Saying, move from there antes de que tú te conviertas a ellos. before you become like them. En Navidades, nosotros vemos mucha gente que dejan de ir a la iglesia. We see many people that leave church Porque se van para las fiestas de la familia because they go to a family y party terminan como ellos. and they end up like them. Y es porque no tienen aceite suficiente en su vida. It's because they don't have sufficient Y amount el of enemigo oil. los engaña y los envuelve. And the enemy fools them and gets Y le them dice en su mente y su corazón, and tells them in their mind and heart, después que el año se despida, after the year's over, vuelves a la iglesia go to church y pides perdón. and ask for forgiveness. Pero si en esas navidades Cristo viene, But how about if those holidays te Christ quedaste comes en la parranda porque no te fuiste para el cielo. and you stay because you didn't go to heaven? Y es lo que nosotros tenemos que estar pendientes y preocupados. And that's what we must watch out De and que be cuando el worried about. Señor venga por su iglesia, For when God comes for His church, nosotros estemos preparados espiritualmente para escuchar esa voz. we are prepared to hear that voice from Cuando Él God. diga iglesia, ven, When He says, church, come, tú escuchas esa voz y te levantes. you hear that voice and you Tú escuchas listen. esa voz y ve al amado. And you hear that voice and you see Him. Y no nos pase como a Sansón. And it's not like what Samson did. Un ejemplo An example de una lámpara sin aceite. of a lamp without oil. Porque el que ha leído la Biblia Because those that read the word, dice que Sansón era alguien que Dios había llamado desde el vientre de su madre. that Samson was called from the birth of his mom, Escogido por Dios. chosen by God. El Espíritu Santo moraba en él. The Holy Spirit dwelled in him. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo le daba el poder, When the Holy Spirit gave him that power, él tenía la fuerza como de 1000 hombres. he had that strength of millions of men. Y se puso a jugar con las cosas de Dios. And he began to play with the things of Una de las God. cosas que no podía estar haciendo One of the things that he shouldn't be era doing casarse con mujeres de otro pueblo. is to be engaged with women from other No places. podía tocar animal muerto He couldn't touch a dead animal. y él hacía todas esas cosas. He did all of those things. Se enamoró de una filistea He fell in love with the Philistines que eran enemigos del pueblo de Dios. that were enemies from the people of Comió God. miel de un cadáver de un león He touched a lion's head y también mató a 1000 filisteos con una quijada de un burro. and he also killed many. O sea, el Philistines. hueso era de un muerto. So therefore that So, él muscle se was pasaba dead. haciendo las cosas que a él le daba la gana, So he was doing poniéndolo things in his en way nuestras palabras. and putting it in our ways.
Y llegó el día, And that day came porque él seguía jugando con las cosas de Dios, because he kept playing with the things from God, que le dijo el secreto de él a Dalila, that he shared his secret with Delilah. y no se dio cuenta que ya le afeitaron la cabeza. And he didn't even realize that his head was shaven. Y dice en Jueces 16:20, And it says in Judges 16:20, y ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. So Delilah took new ropes and tied him up with them. The men were hiding in the inner room as before. And again Delilah cried out, Samson, the Philistines have come to capture you. But again Samson snapped the ropes from his arm as if they were thread. Y eso es lo que pasó con las 5 insensatas de las vírgenes. And that's exactly what happened with the 5 virgins. Fueron a encontrarse con el esposo, They were going to find the bridegroom, pero no estaban preparadas. but they weren't prepared. En vez de buscar su lámpara y aceite, Instead of looking for their lamps and oil, agarraron lo que tenían, they grabbed whatever they had, pensando que así me voy, thinking that's how I'm going to leave. así entro a las bodas That's how I'm going to enter the y wedding, todo me va a ir bien. and everything's going to go fine. Sin darse de cuenta Without realizing, que cuando el esposo vino, when the husband came, sus lámparas se estaban apagando. their lamps were turning off. ¿Y qué quiere decirnos esto? And what does this want to Que say? lo más seguro ya ellas no oraban, For sure they did not pray. ya no buscaban presencia de Dios, They didn't seek the presence of ya no God. hacían la voluntad de Dios They didn't do the will of God. y su lámpara se estaba apagando. And their lamps were turning Y ellas off. le pidieron aceite a la prudente, And they asked for oil for those pero la five. prudente siendo sabia But the wise woman being wise, le dijeron, they told them, si le damos de nuestro aceite, if I give you my oil, nosotros nos vamos a quedar cortas. we're going to be short of our O oil. sea que no podemos compartir lo que Dios nos dio con otra persona, Therefore, we can't just share everything of what God porque gave la us. salvación no se comparte. Because the salvation La is shared. salvación es individual. The salvation is Lo que nosotros individual. compartimos es la palabra de What Dios. we share is the word of Pero God. toditos tenemos que mantener nuestra salvación cuidándola con temor y temblor. But we have to maintain holding it with fear. Amen. Hallelujah. Y entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios para lograr eso. Therefore, we have to do the will of God to be able to Yo sé accomplish. que no es fácil servirle a Dios. I know it's not easy to serve God. Cuando Dios me trajo los caminos del Señor, When God brought me to His path, muchas cosas Él tuvo que quitar de mí. many things He had to take away from Y me. muchas cosas yo tuve que entregarle a Él. And many things I had to give Him. Porque yo vivía de una manera bien mundana, Because I lived in a worldly way. que yo pensaba que el día que me muriera iba a irme para el cielo automáticamente. And I thought automatically that I would go to heaven the Pero day I died. en verdad yo era más malo que el mismo diablo. But in reality, I was much more than even Cuando Satan. Dios comenzó a darme sabiduría de su palabra, When God started giving me wisdom from His y yo Word, comencé a estudiar la Biblia, and I began to study the Word of yo God, mismo me decía por dentro, I myself told, qué pecador soy. I told myself how much of a sinner I am. Mas jamás yo puedo irme para el cielo así. I can never go to heaven like Yo that. decía, wow, pero si yo no puedo estar haciendo nada de esto, And I said, wow, if I can't be doing all of these ¿cómo things, entonces me voy a ir para el cielo? how am I going to go to heaven? Pero la Biblia nos enseña The Bible shows us una de las cosas que Jesús siempre le hacía. one of the things that Jesus always did. La Biblia dice que después que él atendía a la multitud, After Jesus attended multiple people, se iba aparte He would go apart a orar, to pray, a hablar con el Padre. to speak to the Father. Si de verdad nosotros vemos, If we truly see, Jesús no necesitaba orar.
Jesus didn't need to pray. Él era 100% hombre y 100% Dios. He was 100% man and 100% God. Él lo que tenía era que hablar y hablaba con Dios directamente. All he needed to do was talk and talk to God Pero Él directly. nos enseñó, But he showed us, porque nosotros no somos Jesús, because we are not Jesus, que tenemos que orar that we need to para pray mantener la comunión con Dios. to maintain that Que communion tenemos with que orar God. That we need to pray para que Dios hable en nuestras vidas so that God may speak to y our Él nos lives, guíe como Él quiere que hagamos las cosas. directs us of how he wants us to do things. Pero tenemos que escuchar esa voz de Dios. But we must hear that voice of Tenemos God. que soltar nuestra voluntad We need to let go of our will y hacer la voluntad del Padre del cielo. and do the will of the Lord. Porque Jesús a nosotros, mientras Él estuvo en la tierra, la Biblia nos enseña Because Jesus, the Bible shows us while he was in the land, que no importaba por dónde Él estuviera, it doesn't matter where he was, Él sacaba tiempo para ir a hablar con el Padre. he made time to speak to Él the sacaba Father, tiempo para irse a orar, to pray, porque Él necesitaba esa comunión con el Padre. because he needed that communion with the Father, Porque Él se podía transfigurar, because he was able to transform, porque Él lo hizo delante de los dos apóstoles. because he did it in front of the two apostles. Pero Él vino a hacer un trabajo aquí en la tierra. But he came here to do a job in the Y land. fue dar su vida And it was to give his por life cada uno de nosotros. for each and every single one Para of que us. nosotros tuviéramos una oportunidad inmerecida. So that we may have an opportunity Que en verdad ninguno merecemos lo que Él hizo por nosotros. that none of us deserve what he did for us. Porque la Biblia nos enseña Because the Bible shows us que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. that all of us were decided by the glory of God. Pero Dios, a través de Jesucristo, But God, through Jesus Christ, nos unió nuevamente a Él. Yes, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo tengo 3 principios I have 3 principles, y termino el mensaje. and then I shall finish the El message. principio número 1, Principle 1, la preparación espiritual no se improvisa. the spiritual preparation doesn't, amen, hallelujah. You cannot improvise it. You can't improvise it. Mateo 25:4 Matthew chapter 25 verse 4. dice, pero las prudentes tomaron aceites en frasco junto con sus lámparas. But the other 5 were wise enough to take along extra oil for their lamps. O sea que ellas se prepararon So therefore they prepared cuando themselves sabían que el esposo venía. when they knew the bridegroom was coming. Por eso al principio yo decía, nosotros tenemos que vivir una vida preparado, That's why in the beginning I said we must live a life porque that's no prepared, sabemos cuándo es que Él va a venir. because we don't know when he's going to come. Tenemos que estar preparados So we must be prepared para esa venida. for that coming of Christ. Ellas llevaban dentro el manantial de lo que podían proveerse continuamente hasta que el esposo viniera. They were able to keep hold and maintain what they had before the bridegroom came. Y mantenían así se mantenían pura, sincera en su profesión de fe. They were able to be pure and sincere to maintain their faith. La vasija es el corazón, como lo dije ahorita, The vase is the heart, que ha de estar siempre bien dispuesto y diligentemente guardando todas las cosas que Dios nos da. that should always be prepared to be able to receive all the things that the Lord gives us. Porque en el corazón Because in our hearts es que emana todo. is where everything dwells. Por eso la Biblia dice That's why the Bible que de says, la abundancia del corazón from our deepest parts of our hearts, habla la boca. our mouths speak. Porque muchas veces Because many uno puede times, estar hablando con alguien one can be speaking to another person, y aunque uno diga esta persona es cristiana, and if one says that person is a pero de la Christian, forma cuando ellos se están expresando, but in the form of the way they're expressing si themselves, nosotros tenemos discernimiento, we have discernment, nos damos cuenta que esa persona está lejos de Dios. we realize that person is far from Porque God hablan siempre con negatividad. because they speak negatively. Siempre están
molestos They're always upset. y siempre quieren ser la víctima. And they always want to be the Y victim. cuando tú ves un cristiano que se expresa y actúa así, When we see a Christian that expresses and porque la acts like Biblia no that, dice sean víctimas, because the Bible doesn't say be a sino victim, sean hacedores de mi palabra, dice el Señor. but be. Jesús nos dijo en la palabra Jesus said in the Word que Él ya venció el mundo. that He already overcame the So, world. si Él lo venció, nosotros lo podemos vencer. So if He overcame it, we can also ¿Y overcome. por qué lo podemos vencer? And why can we overcome? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Because the Holy Spirit dwells in us. Y el Espíritu Santo proviene de Dios. And the Holy Spirit comes from So, Él God. nos da la fuerza y la sabiduría So He gives us the strength and the para wisdom poder procesar cualquier problema que venga a nuestra vida. so we can pass through any problem that it comes Porque from Dios our nos life. prueba. Because God, Amen, He hallelujah. tests us. He tests us. Y nosotros a veces nos buscamos los problemas. Sometimes we find the problem. Y a veces Dios nos deja solo un momento And sometimes God leaves us alone in a para que moment nosotros aprendamos y tengamos consecuencias de lo que hicimos mal. so that we may learn of the consequences of Pero what Él we did wrong. siempre nos da la mano But He always gives us the hand. y no es que nos coge pena, And it's not that He porque feels Dios no bad. le coge pena a nadie. Because He doesn't feel bad for no one. Dios no negocia con He nadie, doesn't negotiate with. porque el mejor ejemplo lo tenemos con Jesús. And the best example we have with Jesus, Cuando Él estaba en Getsemaní orando, when He was in the mountain, Él le dijo al Señor, He told God, quita de mí este vaso, He said, take away this cup from me, pero que sea tu voluntad y no la mía. but that it's your will and not mine. Dios no negoció con Él. God didn't negotiate with Dios him. pudo haberle dicho, es verdad, sube acá God could have said, it's true, come up here, y yo me encargo de esta gente. and I will be in charge of Pero all Dios people. no. Dios dejó que Él terminara lo que Él vino a hacer en la tierra. But God allowed him to finish. To Pero do ahí what también he es otra finished. enseñanza que Jesús nos dio a nosotros, Here's another example Jesus gave que to no us. es nuestra voluntad, But it's not our will, sino la voluntad del Padre. but the will of the Porque es el Lord. que conoce lo mejor para cada uno de nosotros. Because He Él knows conoce the best el for us. futuro. He knows the Él future. conoce lo que vamos a hacer mañana. He knows what we're going to do Y Él sabe tomorrow. de las cosas que Él nos va a proteger. And He knows what the things He's going to protect us from. So Él lo sabe todo. So He knows everything. El principio número 2. The second principle is, Nadie puede vivir tu relación con Dios por ti. no one can live your relationship from God for you. Porque eso sería un amén. Yo tengo familia cristiana, no tengo que servirle a Dios y a través de ellos me voy a salvar. Many people say, oh, I have many Christian family members, and because of Por them, por I'm eso es que la saved. Biblia dice que la salvación es individual. And that's why the Bible says Cada uno salvation is tenemos que individual. pelear por esa We salvación. each have to fight for that Cada uno salvation. tenemos que hacer la voluntad del Padre para que nuestro nombre se mantenga escrito en el libro de la vida. We must fight to do the will of God so that our names is written in the book of Porque life. Jesús se lo dijo a los discípulos. Because Jesus said that to the Ustedes disciples. se maravillan porque echaron fuera demonios. You guys get excited because you put away many demons, Preocúpese but worry que su nombre se mantenga escrito en el libro de la vida. that your names are written in the book of No es life. hacer la voluntad de Dios nada más y predicar y cantar, It's not only to just do the will of God of preaching and sino que singing, nuestro nombre se mantenga en ese libro escrito. but that our names maintain to be written in the book Porque of si no, life. lamentablemente, vamos a ser del grupo Because if not, we're going to be part of that group que vamos a decir, Señor, Señor, that we're going to say, Lord, Lord, abre la puerta. open the door. Y Él va a decir, And He's going to say, salid de aquí, no les conozco. leave from here, for I do not know Qué you. triste sería eso. How sad would that be? Yo quiero escuchar I want to hear que el Señor diga, that the Lord says, siervo fiel, faithful servant, en lo poco me fuiste fiel, in the few you were faithful, en lo mucho te pondré. but in many, amen, Entra hallelujah, en el gozo del Señor. enter in the joy of the Lord. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. That's the words that I want to hear. No que me diga, Not that they tell me, apartado de mí que no te conozco. apart from me because I don't know you. Y eso lamentablemente le va a suceder a muchos. And that sadly is going to happen to many.
Dice en Mateo 25:9, It says in Matthew 25:9, pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotros y para vosotras, y más bien a los que venden y comprad vosotras. But the wise answered, saying, since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves. Si vemos en la parábola nos enseña We see in the parables it shows us, que, como le he dicho durante el mensaje, like I said throughout the whole message, que ellas estaban preparadas. that they were prepared. Ellas sabían que el esposo venía, They knew that the bridegroom was coming. ellas necesitaban su lámpara, They needed their lamps, pero también sabían que necesitaban el aceite. but they also knew they needed the oil. Y ellas se prepararon And they prepared y, themselves. y fueron a recibir al esposo. And they went to receive the bridegroom. No fueron como las insensatas They weren't like the fool que virgins. no se prepararon They didn't prepare y querían themselves. después tomar de las And prudentes. they wanted to take from the wise ones. Y es como dije ahorita, And it's like I said earlier. no es que uno te pone la mano It's not that one puts their hand y parte del Espíritu Santo que mora en mí se pasa a ti. and part of the Holy Spirit that dwells in El me goes Señor to le da a you. cada uno su porción. The Lord gives to everyone His Pero nosotros portion. tenemos que venir con un corazón contristo y humillado ante su presencia So we must come with humble hearts to His presence y hacer la voluntad de Él. and do the will of God. Y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestras vidas. And let the Holy Spirit do His job in our lives. Porque es fácil venir a la iglesia Because it's easy to come to church y estar lejos de Dios. and be far from God. Eso lo hace cualquiera. Anyone can do Y that. eso no nos va a salvar. And that's not going to save Es us. hacer la voluntad de nuestros padres. It's to do the will of our Es Father. hacer la voluntad de Dios y caminar conforme a su voluntad. It's to do the will of God and walk conforming. Mucha gente dice que no se puede vivir en el Espíritu. Many people say that you can't live in the Y Spirit. eso es una mentira. And that's a Porque lie. podemos vivir en el Espíritu en este mundo. Because we can live in the Porque Spirit si in nos this world. mantenemos lejos del pecado, Because if we are far from si nos sin, mantenemos lejos de las cosas que no le agradan a Dios, if we maintain far from things that eso es doesn't, vivir en el Espíritu. that's to live in the Eso es Spirit. enseñarle a la gente que nosotros no necesitamos ese tipo de vida That's to show to people we don't need that type of lifestyle para mostrar que somos alguien. to demonstrate that we are someone. La riqueza, The righteousness. antes yo cuando joven Back then when I was in the youth, decía que iba a buscar la manera de hacerme millonario. I said I was going to find a way to be a Y millionaire. gracias a Dios que Él nunca permitió eso en mi vida. And thanks to God, He never permitted that in my life. Porque el orgullo del hombre, Because the ego of men, teniendo dinero, having money, aparta a Dios de uno. O uno se aparta de Dios. one goes apart from the Lord. Un ejemplo bien grande lo tenemos. A big example we have is Todos estos millonarios, all these millionaires. ¿en qué ellos piensan? What do they think? En su riqueza. In their richness. Mostrando cuántos carros tienen, Demonstrating how much cars cuántas they casas have, tienen. how many houses they have. Pero eso los va a llevar al cielo. But is that going to take them to heaven? Nada de eso los va a llevar al cielo. None of that's going to take Ahora them vemos to este heaven. hombre que dicen que es el hombre más millonario del mundo entero, Right now, a man who's the most richest in que the fue el world, que creó los Tesla, who created Tesla, Elon Musk, que él tiene billones de dólares. he has billions of dollars. Y eso no lo va a llevar al cielo. And that's not going to take him to Eso no heaven. lo va a llevar ni a la luna. That's not even going to take him to the moon. Y aunque él puede comprar un pasaje e ir a la luna, And even though he created things to go to pero the moon, espiritualmente no lo lleva a ningún sitio. but spiritually, that doesn't take him nowhere. Porque la riqueza de este mundo The richness from this world no te van a salvar. is not going to save you. Vivir mejor que a otra persona To live better than another person no te va a salvar. is not going to save you. Tener cosas mejores que otro To have better things more than no te va a others salvar, is never going to save you. sino hacer la voluntad de Dios. Not to do the will of God. Dice el tercer principio, The third principle is las oportunidades de Dios tienen un tiempo límite. the opportunities from God have a limited time. Y aquí en Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá.
Matthew chapter 25 verses 13 says, "Watch therefore, for you know neither the day nor the hour." Nuestro gran deber es velar, Our greatest responsibility is to es estar watch, despierto, is to be awake, siempre preparados. always prepared. Tanto más cuanto sabemos que no sabemos cuándo es que Él viene. Even much more when we don't know the time to His return. O sea que tenemos que vivir una vida preparado. Therefore, we must live a life prepared. Porque la parábola no trataba de vírgenes. Because the parables didn't just... Aunque Él estaba hablando de las vírgenes. Even though He's talking about the virgins. Pero Él lo que nos quería enseñar. But what He wanted to show us... Que siempre tenemos que estar preparados. That we must always be prepared. No se trata de en sí de las lámparas. It doesn't just treat from the lamp. Sino de la vida espiritual de nosotros con Dios. But from our spiritual lives with Y God. tampoco no se trataba tan solo de la boda donde ellas entraron. And it doesn't just mean from the wedding that they Sino entered. vivir una vida eterna con el Dios del cielo. But to live an eternal life Esa with era la God. enseñanza que Jesús trajo a través de esta parábola. That's a lesson that the Lord brought with the Que nos estaba parables. enseñando That He was showing y us. todos los días nos sigue enseñando And every day He shall que continue tenemos showing que vivir una vida preparado. that we must live a prepared Que no life. es decir, no, el domingo yo voy a la iglesia. Not to say on Sunday I'll come to church. Porque la misma Biblia dice Because the Bible says que nadie sabe cuándo Él viene. no one knows when He's going to return. Ni el mismo Jesús sabe cuándo el Padre lo va a enviar. Not even Jesus will know when He comes to return. Por eso es que tenemos que estar preparados. That is why we must be prepared. Porque podemos irnos de este lugar hoy Because we can leave from this place today y el Señor decirle, ves por tu iglesia. and the Lord say, come for your church. ¿Y qué se va a hacer el que no está preparado? And what is going to happen to those that Puede are decir, prepared? Señor, dame una oportunidad, me voy a arrepentir ahora. They're going to say, Lord, give me another opportunity. I'm going to repent now. Porque como dije, Because like I said, el tiempo de Dios tiene un límite. the time of God has a limit. ¿Sabe qué es perder una oportunidad? You know what it is to lose an opportunity? Porque no quisiste escuchar la voz de Dios. Because you didn't want to hear the voice of God. Porque quisiste vivir la vida conforme a como tú quisiste. Because you decided to live a life in the way you did want to live. Y Dios lo que quiere es que tú te unas a Él. And God wants you to only be with Dios Him. lo que quiere es que tú te acerques a Él. That you get closer to Him. Él no obliga a nadie. He doesn't obligate Él nos us. habla, He talks to pero Él us. no obliga a nadie. But He doesn't Porque obligate si us. fuera obligatorio, Because if He was todo el obligated, mundo entero le serviría a Dios. every single person Porque would entonces worship era God. mandatorio. Because then it would be mandatory. Pero como Él nos dio libre albedrío, But because He gave us free will, nosotros escogemos si le servimos o no. we choose if we serve Nosotros God. escogemos si hacemos las cosas bien o no. We choose if we do the things right or wrong. No es tan solo ir a la iglesia, Not only just to go to es church, servirle a Dios en espíritu y en verdad. but to serve God in the spirit and the truth. Eso es hacer la voluntad de Dios. That's to do the will of God. Acercarnos a Él. To get closer to La Him. Biblia dice, The Bible says, acercado a Él, que Él se acercará a nosotros. come close to Him and He shall come closer to us. No dice, yo me voy a acercar a ustedes para que ustedes se acerquen a mí. It doesn't say He comes closer to us so that we So, should get nosotros close to tenemos que Him. hacer algo. So we must do something. Nos tenemos que acercar. We have to get closer. Tenemos que movernos hacia Él. We have to move to get close Y to cuando Him. dice acercar y moverse, When it says to move and get close, no es que te muevas y te estés moviendo para acercarte. it's not that you move and Es que make a cojas tu movement to get corazón y close. lo abras a Dios para que Él pueda entrar en ti. It's that your whole heart is open so that He can come to you. Y así nos acercamos a Él. And that's how we get close to Him. Porque Él no obliga a nadie a servirle. Because He doesn't obligate anyone to serve Pero Him. mientras estemos aquí en la tierra, But while we're here on earth, el trabajo que Él nos dio a nosotros the job that He gave us es predicar el Evangelio is to preach the Word y dejarle saber a la gente and to let people know que sin santidad nadie verá al Padre. without holiness no one shall see the Lord. Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says it. Eso no son inventos del hombre. That's not inventions from men. La Biblia bien claro lo dice, que sin santidad nadie verá al Señor. The Bible clearly says that without holiness no La one Biblia shall see the dice Lord. orar sin cesar. To pray. Aún en una parte de la Biblia In one part of the Bible, vemos que los fariseos se acercaron a Jesús we see how the Pharisees
got close to Y the le Lord. dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? And they asked, why do your disciples not fast? Y la contestación de él fue, And the answer was, ¿por qué van a ayunar si el esposo está con ellos? why are they going to fast if the Porque Dios husband's estaba dead? presente ahí con ellos. Because the Lord was present there So, with porque them. ellos tenían que ayunar si andaban con Cristo mismo. So why did they have to fast if Pero Christ ¿qué was with Cristo them? dijo? But what did Christ say? Luego que ellos se ha quitado de ellos, After I am taken from them, ellos van a tener que ayunar. they're going to have to Ahora fast. sí, Cristo les decía que oraran, So Christ told them to pray. pero nosotros But us, no estamos caminando directamente con Él. we are not walking directly with Him. Caminamos con el Espíritu Santo, We walk with Him spiritually. pero with the tenemos que Spirit. orar y ayunar. But we have to pray and fast. Tenemos que vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. We have to live a life Y that tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. the Lord wants and how the Lord tells us Mientras to. estemos aquí en la tierra, While we're here on this earth, nadie va a ser perfecto. no one's going to be perfect. Porque somos humanos y hacemos errores. Because we are human and we make mistakes. Pero cuando hacemos un error, But when we make an error, Dios nos enseña God shows us que pidamos perdón, to ask for que forgiveness, arreglemos lo que hicimos mal to fix what we did y wrong, le pidamos perdón al Señor. and we ask forgiveness from God. Mira, si nosotros, yo todos los días le pido perdón no sé cuántas veces en el día al Señor. I every day ask God for forgiveness. I don't know Porque how a many veces times. estamos guiando en la calle Because sometimes we're driving on the y alguien street nos corta and someone cuts us y le hacemos así. and we make an expression. Y Dios no nos mandó a hacer eso. But God didn't tell us to Pero do le that. fallamos a Dios ahí. But we failed God Y uno there. dice, ay Dios mío, perdóname. And we Porque say, una "Oh, cosa es God, forgive sacarle me." el dedo, como mucha gente hace. It's not Pero that cualquier gesto que tú le hagas a alguien, you make a finger or you make an ya expression en to ese someone. momento tú no estás mostrando a Cristo. There in that moment, you're not Estás demonstrating mostrando Christ. tu humanidad, You're demonstrating your que se humanity. supone que esté muerta en ti. That should be dead in you. Porque el viejo hombre, Because the old man, él no se va para siempre. he doesn't live forever. Lo que pasa es que cuando aceptamos a Cristo But what happens is when you accept y el Christ Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida, and the Holy Spirit dwells in our lives, Él lo pisotea. He stomps on Y them. mientras tengamos el Espíritu Santo activo, And while we have the Holy Spirit ese activated, viejo hombre no se puede volver a levantar. that old man can't be arising. Pero cuando dejamos de orar, But when we stop praying, cuando dejamos de ayunar, we stop cuando fasting, dejamos de leer la Biblia, we stop reading the Word of el God, Espíritu Santo se pone triste the Holy Spirit begins to porque le be estamos sad. dando atención a otra cosa Because we're giving attention to en other vez de things dársela a Él. instead of giving it to Y Él Him. se contrista And He gets sad. y el viejo hombre And the old man comienza a levantarse nuevamente. comes to lift up Y el again. viejo And hombre the old man comienza a tener dominio en tu vida nuevamente. starts to have dominion over Y your el life viejo again. hombre comienza a ponerte a hacer lo que tú antes hacías. And the old man makes you to do things that you used to do. Por eso es que necesitamos tener nuestro corazón lleno de aceite, That's why we must have our hearts full with the oil. que es el Espíritu Santo de Dios, That is the Holy Spirit of que es el God que nos guía a toda verdad that guides us y el que nos da la fortaleza para seguir hacia adelante. and that gives us the strength to keep going forward. Amado, My beloved, en esta hora, in this hour, Dios lo que quiere es que vivamos una vida agradable ante los ojos de Él. God wants us to live a life that is good in His eyes. Que dejemos de estar pretendiendo y hagamos verdaderamente esa voluntad de Dios. That we need to stop pretending and truly do the will of Porque God. pretender lo hace cualquiera. Because to pretend anyone can do that. Uno puede aprenderse la Biblia, One can learn the word, puedes predicar tremendo, can preach tremendously, puedes tener tremenda voz y cantar, can have an amazing voice and sing, puedes dar tremenda clase bíblica, can give tremendous classes, biblical classes, pero si el corazón está lejos de Dios, but if their hearts are far from God, estamos perdiendo el tiempo. we are wasting our times. Porque la misma Biblia es bien clara y lo dice, Because the Bible is very clear and it says que aún en los escogidos that even those that are chosen serán engañados. will be judged. Y van a ser engañados porque están viviendo una vida de apariencia. Because they are going to be judged because they're living a life of Tenemos que vivir appearances. una vida como que Cristo viene ya. We have to live a life
like if Christ is coming now, Porque así es como Él nos quiere. because that's how He wants us. Que si Él llega ahora mismo, That if He comes right now, nosotros sabemos para dónde vamos a ir. that we know where we're going. Que no nos quedemos aquí asustados That we don't stay here y shocked mirando al otro and looking at the other y decir, wow, nos quedamos. and say, wow, we stayed. Y qué tristeza sería, And how sad would that be? porque ya no va a haber esa oportunidad. Because that opportunity won't be there no more. Hasta aquí el mensaje que Dios me ha dado. Here's the final Póngase de message. pie. You may be standing on your feet.